Comienza Gente en Obra para el Pueblo, reconstruyendo los uruguayos. Conduce Gustavo Frank. Todos los miércoles a las 19 horas. ¿Quién lo firma esto? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma? ¿Pero quién firma? ¿Estamos pica ahí también? No, creo que renunció. Está Pache. Ah, están separados. No sé. Inició ya el video. Es mejor del otro lado, decís vos. ¿Y canta vos? Ah, ¿Canta vos? ¿No te animás? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, Ya lo pusiste, huella y harapón, o viento a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peor patrón. Esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones. Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, con gran frío. Acá estamos con los compañeros El Bajo Soto, del Partido de los Trabajadores, y El Muerto. ¿Cómo están ustedes? ¿También? el muerto que no tiene partido. Claro, yo no dije partido, ¿viste? Podemos estar partido. Claro. Partido. Bien, bien. Bien. Un poco con frío Ustedes, todavía, pero bien. Ustedes la verdad que están haciendo mucha obra, ¿viste? Que bien que estuve. Obra. Y como gente en obra. Por eso. Por eso venimos acá. Bueno, ¿qué tenés para decir a los oyentes? No, primero informar a todas las compañeras y compañeras que este domingo a las 10 de la mañana reunimos la convención electoral del PT, una obligación que nos impone la Corte para poder intervenir en las elecciones, y que convocamos a todos los convencionales y a todos los compañeros que firmaron en forma, es decir, que adhirieron, aunque no firmaron de repente para convencionales, pero los convocamos porque con independencia que se reúna la convención va a haber un acto luego también para explicar un poco la situación política que atravesamos y la importancia de intervenir en este proceso. O sea, es obvio que para nosotros las elecciones tienen una finalidad que es el organizar a los trabajadores en torno a un camino de independencia política y de lucha, ¿no? No queremos que los procesos estos que están abiertos, como se demuestra hoy en Argentina, sean resueltos por ninguna vía electoral, porque las alternativas que se presentan electoralmente son expresiones de candidatos del FMI y de los capitalistas. Por lo tanto, para nosotros las elecciones son un terreno para agitar una posición obrera, socialista, revolucionaria, ¿no? Que plantee la necesidad de la lucha por el poder de la clase obrera y no de alternar o ser un aditivo parlamentario del régimen de explotación capitalista. Eso me parece importante señalarlo, y bueno, y por supuesto decir que es en Colonia y Beizo a las 10 de la mañana, el domingo, en el Club Banco Hipotecario, y bueno, y rogamos puntualidad a todas las compañeras y compañeros, y bueno, y la posibilidad de poder vencer esta limitación que nos impone la Corte Electoral en forma unilateral, y que creemos que también es una forma de intervenir en la libertad de organización política, porque es intervenir en la vida de los partidos, ¿no? Tanto con las elecciones internas como con esto, que es un fenómeno que ellos lo hicieron para evitar la disgregación política que tienen los partidos, pero que no han podido evitarla, porque cada vez la disgregación política de los partidos es más, ¿no? Dicho esto, bueno, nosotros lo que buscamos es poder pasar esa interna y tratar de utilizar la campaña electoral para plantear la necesidad a los trabajadores, al pueblo en general, de organizarse y luchar contra los candidatos que se vienen, que van a ser representantes de una política de defensa del Fondo Monetario y de las privatizaciones, de UPM, de la reforma de la previsión social, o sea, todos proyectos contra los trabajadores, de mayor endeudamiento y de
cumplimiento de los compromisos con la deuda usurera y saqueadora del país, ¿no? Eso es un poco lo que estamos planteando y planteando también tratar de apartar a los trabajadores, con independencia de que tengas ilusiones todavía en los sectores progresistas, tratar de apartarlo de esa idea de que es posible detener la derechización o la bolsonarización o la mecanización de los procesos políticos con los métodos de Martínez, que emplea rompehuelgas contra el sindicato, que declara servicios esenciales, que declararon ilegal el control obrero cuando los compañeros del gas quisieron aplicarlo. Militarizaron los servicios. Militarizaron los servicios, o sea, es decir, con esos métodos lo único que hacemos es darle armas al bolsonarismo, o sea, darle armas a la reacción, a la derecha, o sea, preparar un terreno para lo que está pasando con las cámaras empresariales, o sea, dicen, ahora nosotros queremos ser todos UPM, ¿no? Queremos la misma regalía que le han hecho UPM, la queremos nosotros. Por supuesto. Entonces, está en su derecho. Y claro, entonces esa es la dispersión política que se está desenvolviendo, porque obviamente que hay una guerra comercial a nivel internacional, a nivel regional, que atraviesa todos los partidos y estos pelean por ser los gerentes del Estado, o sea, por quedarse como inquilinos del Estado capitalista. Es así. Así que bueno, reitero, hacemos un llamado a la participación de todas las compañeras y compañeros para vencer esta, vamos a decirle, esta regimentación electoral que hay y poder seguir en campaña, ¿no? O sea, poder salir en campaña pública, poder intervenir públicamente para plantear nuestra postura frente al desarrollo de una crisis capitalista que está desatada en todo el mundo y también en la región, y plantear la necesidad de que los trabajadores tomemos nuestro propio camino y coloquemos el problema del poder, ¿no? De quién va a gobernar esta salida, si va a seguir gobernando los capitalistas, los bancos, o los trabajadores tienen que deliberar, abrir una salida para lo Mucha que gente produce. dice el progresismo. ¿Ustedes qué piensan del progresismo? Es que en realidad no hay progresismo. Es decir, vamos a decirle, lo que está clarísimo es que en esta época del capitalismo, el progreso dentro del capitalismo no funciona. Pudo haber progresismo en las primeras etapas del capitalismo, donde el capitalismo tenía un rol de desarrollo y de ruptura de las trabas del atraso precapitalista o feudal, pero una vez que se instaló la clase obrera en el mundo, el capitalismo dejó de ser progresista. Esto ya lo dijo Marx por allá por 1840 y pico, ¿no? Con las luchas de clase en Francia, con una cantidad de eventos que demostraron que ya la burguesía había dejado de cumplir su rol revolucionario o progresista, ¿no? Y que lo que tenía por delante la clase obrera era apartarse de sus partidos y de su organización y formular otra organización en términos económicos, sociales y políticos. Sí, en este momento las burguesías lo que hacen es servir a monopolios internacionales, en este caso incluso institucionalmente, como las Naciones Unidas mismas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo, y lo que hacen los políticos, tanto en Europa como en Uruguay, como ahora lo vimos en Argentina, es gerenciar por ejemplo, las políticas que parten del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Unos partidos lo hacen mejor que otros, pero a la larga todos gerencian a las corporaciones globales. Sí, sí. Quieren ser los gerentes de los... Ahí está, es decir, uno roba menos que otro, o unos roban, son corruptos. Y bueno, en eso siempre salta el tema de la corrupción también, en esto, ¿no? Porque hay mucho dinero en juego, hay mucho que ganar. Y aquí vemos, por ejemplo, yo que sé, porque hay distintas formas de neoliberalismo. Tenemos por ejemplo, en Europa, los socialdemócratas, y tenemos los conservadores, todos son liberales. Pienso que los liberales sí pelean por ciertas libertades, por ejemplo, la libertad de sexo, ¿no? La libertad son otros valores, pero no la libertad de la clase obrera, ¿no? Es decir, las clases sociales se mantienen, siempre, ¿no? Incluso se reprimen, ¿no? Y bueno, lo que vemos que en este momento en Uruguay y en Europa, el pueblo, los obreros, no tienen opciones, ¿no? Dentro del Estado y dentro del sistema electoral.
Entonces, por ejemplo, acá yo estaba viendo que, bueno, tenemos un comunicado reciente del MLN en el punto 2, dice, en el actual contexto político, particularmente en los próximos meses, todas nuestras acciones, no son armadas, Sí, no. ¿no? Y fuerzas militantes estarán focalizadas, tampoco es el foco del Che Guevara, no es eso. En aportar la movilización popular que nos conduzca hasta la victoria del Frente Amplio, ¿no? Porque están integrados al Frente Amplio. Yo lo que veo esto que es una caricatura de lo que fue el MLN, que recién la estábamos comentando. El MLN inicial, que era un aparato armado, como decir, si las armas eran la política. No era la política, era una coalición de izquierda radical, que incluso hasta sectores del Partido Nacional estaban integrados en determinado momento, ¿no? Por eso, del Partido Colorado. Y tenemos dentro del Partido Blanco, por ejemplo, a Erro, que es una figura excepcional en ese tiempo, ¿no? O yo qué sé. Bueno, el de Mujica se reivindica hasta el día de hoy como es seguidor de Berro. Era blanco de Berro. De Berro. De Berro. Bueno, de la onda. Él estaba. Yo qué sé, yo tengo una gran decepción, ¿no? Con el MLN, porque yo integré en determinado momento de joven aquellas fuerzas, ¿no? Es decir, que mal o bien, vamos a decir, creo que fracasamos, ¿no? Militarmente, nos ganaron, como bien nosotros le ganamos a la fuerza de la republicana, se la ganamos, pero cuando nos metimos con el ejército perdimos. Y perdimos y yo ya no estaba ni siquiera en Uruguay, se perdió en el batallón Florida, cuando Fernández Huidobro se rinde incondicionalmente, ¿no? Y bueno, sectores mayoritarios del MLN se rinden con él. Cierto, Polanqui también visitaba mucho, estaba dentro, ¿verdad? Tenía su despacho, si no me equivoco. Sí, bueno, la mala leche, viste que la gente dice cualquier cosa. Yo qué sé, de ahí mismo salieron los Zamudios, salieron Mujica, de un grado, de otro, de una forma o de otra, todos colaboraron, es decir, pero incluso hay una cosa peor. En el caso de Fernando Huidobro, que lo pueden buscar en internet, documento 5 del MLN, que está en internet, ya te hablaba en ese tiempo de los militares peronistas, que eran, los militares peronistas se llamaban aquellos militares del Perú, que en ese momento habían hecho una revolución progresista, vamos a decir, de Velasco Alvarado. Comunicado 4 y 7, Goyo Álvarez. Bueno, y de ahí comienza toda la historia, es decir, se empezó un hostigamiento del ejército, un poco contando con que esas fuerzas progresistas, que eran los tenientes de Artigas, Flor de Nene, ahí en los tenientes de Artigas estaba, la familia de Manini Ríos. Que la fundó de Rondo, ¿no? Claro. Entonces no es nada raro que en este momento haya una movida por abajo de la prensa entre Manini Ríos y ciertos sectores del MLN. No es nada raro, ¿no? Yo lo sospecho y me atrevo a decirlo públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no fue una victoria del enemigo, vamos a decir, militar, sino eran cuestiones de lógica, era el progresismo ya desde esa época. Y en este momento tenemos la versión progresismo siglo XXI, ¿no? Parece un tango. Sí, ya no es cambalache tampoco, No, pero es peor, lo supera. Lo superó. Sí. Y bueno, entonces tenemos... Es cuando la historia como dice, no me acuerdo ahora, que por lo menos Marx usaba la frase, ¿no? Que decía cuando la historia se transforma de tragedia en farsa, ¿no? O sea, cuando la historia se repite, ¿no? Y que fue una tragedia, cuando se repite, se repite bajo la forma de una farsa. Claro. Y un poco lo que estás explicando vos, a mí me parece importante, porque esa concepción de unir a la clase obrera con los sectores progresistas, o sea, sectores de la burguesía, la pequeña burguesía,
fue la que llevó a la derrota de la huelga del 73 de la clase obrera y la que llevó a todo un proceso y pedido de reacción. Por eso yo decía, no podemos parar con los métodos del progresismo de Martínez, el avance del bolsonarismo. Para el avance de la derecha y la pacificación, la única forma que hay es que los trabajadores pisen el huevo de la serpiente. Es decir, de alguna forma, eso con independencia de toda la evolución después de la revolución cubana y todo lo demás, lo demuestra la única revolución que llegó en una forma clara a la toma del poder, que fue la revolución cubana. Donde la reacción fracasó en sus intentos ¿no? Bueno, entonces el proceso es ese ahora. Lo que yo te estaba hablando era a consecuencia de la influencia de la Revolución Cubana, del Che Guevara, Claro. es decir, surgió de eso. Ahora, esto es lo que sacan el documento acá, esta gente. Yo quiero respetar, no es insulto ni nada por el estilo, ¿no? Pero quiero respetar porque hay compañeros que creen en ello y yo pienso diferente, Claro. ¿no? Pero no es un insulto, pero yo lo puedo caracterizar como tupitas electorales, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con lo que el MLN fue, ¿no? Y tomen, y que lo que escuchan acá y no les gusta, toman como crítica, ¿no? Claro. Pienso que tiene que ser así. Bueno, ¿y qué más? Bueno, no sé. No, pero aparte no es el problema de los... O sea, es un problema que han gobernado. Lógico. Han gobernado. O sea, lo que no han hecho hasta ahora, Sí. no pueden prometer que lo van a hacer, porque han tenido mayoría parlamentaria. Claro. La impunidad, o sea, han tenido todas las posibilidades, sin embargo, han utilizado esas mayorías para que haya una profundización de la penetración capitalista y de la evangelización de la tierra, del endeudamiento. O sea, que por un lado uno puede decir el viento a favor derramó, ¿no? Porque había más trabajo, porque hubo algunos convenios colectivos, esto, lo otro, pero en el proceso económico global, yo el otro día leía una entrevista que le hacían a Mujica que decía que que hay que replantear el asunto en términos de que hay que buscar fortalecer la inversión nacional para que los capitales no se rajen de acá, ¿no? Pero estuviste en el gobierno, lo pudiste hacer. ¿Por qué no lo hiciste que hubo la fuga de capitales más grande de toda la historia uruguaya en todo este periodo y sigue habiéndola? ¿Por qué no lo aplicaste ahí? Después, para que los frigoríficos estaban todos en mano extranjera. ¿Y cuándo se dio el proceso de extranjerización de los frigoríficos? ¿Cuándo se dio el proceso de extranjerización de la tierra? Era gobierno. Sí. Entonces, o sea, el grado ya de cinismo político, no digo en términos personales nada, pero el grado de cinismo político es muy importante, por eso a mí me parece fundamental que uno debe explotar el debate político que está instalado, a pesar de que sea una campaña electoral, que es lo más, es un elemento de confusión grande para los trabajadores, porque se genera la expectativa de que uno puede desplazar a otro votando a este, pero el que votás después termina bajo el mismo programa del que sacaste. Entonces debe explicarse esos problemas. O sea, creo que la izquierda debe plantearse explicar esos problemas en el marco del debate político que está instalado. Uno no elige el terreno. Obviamente sin generar expectativas en que pueda haber una solución, ¿no? Por esa vía electoral, ¿no? O sea, que si crecemos diputados, resolvemos el asunto, vamos a tener diputados para votar, ¿no? Que es la combinación de todas las fuerzas. Incluso no hay que descartar la Armada, ¿no? En determinado momento. Sí, no es Si te interrumpir, estaban hablando del pasado ustedes, pero no hay que olvidarse que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, antes de ser electo, salió una delegación, Astor y Tabaré, ¿a dónde fueron? A Washington DC, Fondo Monetario Internacional, Claro. Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, eso fue anterior. Y la campaña electoral era todo en contra. Pero resulta que antes de las elecciones, unos días antes, van a Washington. ¿Es verdad? ¿No ¿se acuerdan o no? No, es más, Vázquez llamó a Bush cuando los puentes por los puentes. de Gualeguaychú. Por los puentes. O sea que lo consideró un aliado. Ahora, nosotros con independencia de eso, ¿viste? Creemos que el tema
es no ver solo el proceso de las mutaciones que ha hecho la izquierda y los procesos electorales. Porque hay una cuestión que está más a la orden del día y que no son solo los procesos electorales, son movimientos que irrumpen desde el punto de vista popular, no solo acá en América, ¿no? Porque los chalecos amarillos no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno europeo. O lo que pasó en Haití en junio, Sí. ¿no? Que una rebelión que reclamaba la caída ¿cómo es? De Moses, que se llama el... No me acuerdo. Bueno, Llamámosle. o de Moses, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Y lo de Puerto Rico, que se lleva puesto a un títere de Trump. Claro. Es decir, entonces quiere decir que con independencia de los procesos electorales, hay un proceso político de lucha de las masas que ven atacadas sus condiciones de vida y ven entregada la soberanía nacional. A veces los elementos de corrupción también son un elemento, digamos, que dispara la rebelión. Pero que estamos frente a expresiones de rebelión popular, lo que pasó en la huelga docente contra Bolsonaro, lo que se reinstala ahora de nuevo como un movimiento huelguístico y masivo contra el régimen de Bolsonaro, lo que pasa en Hong Kong, Sí, ¿no? O sea, de millones de personas en la calle. Y lo que pasa acá con los 850.000 uruguayos que no ganan 20.000 pesos, Sí. ¿no es una bomba al tiempo? Es Bueno, una por bomba. eso digo, hoy Sí, por ejemplo, sí. Entonces es las fundamental. versiones que veíamos, ¿no? Es Como muy expresión, triste lo que está diciendo. como expresión también de una irrupción, es que yo recuerdo la huelga de la enseñanza, fue una huelga que fue un antes y un después para el gobierno, ¿no? O sea, tuvieron que declarar la esencialidad, la huelga rechazó la esencialidad, siguieron adelante y convocó masivamente miles y miles, que no eran solo docentes, sino que eran estudiantes, eran población en general, que apoyaba el reclamo de la huelga de enseñanza. Entonces, eso es una fractura expuesta, que tanto es así que Martínez salió a atacarla diciendo de que, bueno, que él no compartía sindicatos como ADION, FENAPE, porque iban a la confrontación y no al diálogo, ¿no? Él fue dirigente Pero sindical, Adrián lo ¿no? que está haciendo, igual que fue, es la independencia de la clase obrera. Es decir, no tiene Claro. por qué. Por El eso. Estado en un determinado momento, y en el caso particular de los municipales, el Estado es el patrón. Claro. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con el Pero patrón. además, inclusive ahí se ve o se contrapone el problema de cuál es el comportamiento de determinados partidos en relación al Estado. Porque, de última, el Estado municipal o una empresa pública, si los que la pagan, ¿no? Son los vecinos de Montevideo, si yo pago la recolección de residuos, ¿no? Sí. De última, yo soy dueño de esa empresa pública. ¿Y si ¿no? qué te parece? O sea, soy dueño porque soy el que está pagando, soy el accionista que hace que esa empresa pública existe. Sin embargo, estos partidos, en realidad, lo que hacen es que, es decir, deteriorar el desarrollo de esa empresa pública, no solo la mala gestión de sus servicios, sino su capital, sus maquinarias, sus camiones, el personal, los trabajadores, para darle paso al capital privado y tener al Estado como un mercado cautivo. Entonces, gestionan inclusive desde adentro del Estado. O sea, yo ponía el caso, bueno, ahora lo tenemos con la renuncia de Puntigliano, ¿no? Es aceptada porque también es un reflejo de la crisis con ADION, ¿no? Pero, por ejemplo, ponía el caso del director de casinos municipales, 12 años dirigiendo los casinos municipales. Vos llegás a la conclusión de que hay que dárselo a terceros, ¿no? Porque se quedan pérdidas. Después que le bajaste el canon a los slots privados. Después que le dijiste que te pagaran menos, si andaban en crisis que te pagaran menos. O sea, después que hiciste toda una serie de medidas, batería de medidas a favor del competidor privado, entonces si yo dirijo una empresa privada y a la competencia, soy de la Ford, Sí. y le digo a la gente que vaya a comprar la Volkswagen, me van a echar. Enseguida. A los 2 días me van a echar. Peor. Entonces, Optimismo. en el Estado, lo único que salva que no se hayan llevado puesto todo el Estado es la presencia de los sindicatos y los trabajadores, que en función de su fuente de trabajo y en función de lo que defienden y en torno a su fuente de trabajo y en torno al funcionamiento del Estado, entonces hasta ahí, hasta ese punto se ve hasta qué punto esas empresas estatales y públicas solo pueden ser salvados si la clase obrera dirige el país.
Ahí está. Que eso es lo que se niegan Y- ellos a y decir. esa No condición estamos es- para cogobernar, no estamos para hacer cogobierno. Al final ustedes quieren gobernar la sociedad. Hay algunos compañeros sindicalistas que dicen, sí, no, nosotros estamos como sindicalistas para defender a los compañeros, esto, lo otro. No, no, pero aparte tenés que plantearte no solo la defensa de los compañeros, sino sacarte de arriba el acosador que viene a destruir tu fuente de trabajo, que Claro. viene a destruir las empresas públicas de la población. Y para eso tenés que deliberar qué Privatizar, tipo de organización, tercerizar claro, a los qué trabajadores. tipo de organización económica, social y política querés para el país. ¿Qué salida tenemos que tener? Hay que despedirse. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Gustavo, ustedes. Y Un repito, bueno, Colonia y Beizo, 10 de la mañana. 10 de la mañana, este domingo. Qué bien. Bueno, gracias Muerto, gracias Vasco. No, gracias a ti. Y arriba el gusto.